Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El ya caldeado ambiente electoral subió abruptamente de tono después de que se confirmaran al menos 400,000 ciudadanos de los 4.2 millones de enrolados en el proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas con problemas de suplantación de la huella dactilar como de la fotografía. Errores e inconsistencias previas a la gran fiesta electoral que han despertado reclamos de la ciudadanía, como la suspicacia y desconfianza en el tripartidismo, que en marzo próximo va a elecciones internas y primarias como antesala de la gran fiesta electoral. A un mes exacto de entrega oficial del censo electoral definitivo a los partidos políticos, el magistrado Kevin Aguirre informó que la base registral del Registro Nacional de las Personas suma 4.260.126 ciudadanos enrolados, de los que más de 2 millones requieren de validación para completar datos personales, como las huellas digitales de cada individuo. Del número total de encuestados al 30 de noviembre, a casi 400,000 enrolados no se les validó la huella por estar desgastada u otra razón, lo que no afecta su participación en primarias, pues cuentan con la opción de ejercer el sufragio con la vieja tarjeta de identificación personal al amparo de artículos transitorios aprobados por el Congreso Nacional. El magistrado asimismo confirmó que existen muchas denuncias de traslado domiciliario sin consultos, enviando a votar a los ciudadanos a sitios distantes a su hogar, por lo que pidió hacer las denuncias en la página web del organismo electoral como la del Registro Nacional de las Personas. En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral confirmó que los mayores reclamos es de ciudadanos que fueron enrolados sin que aparezcan en el censo provisional, además de errores en la indicación del centro de votación correspondiente. Estos reclamos radican y tienen su origen en la base registral elaborada por el Registro Nacional de las Personas, a quien compete su solución inmediata, indica el comunicado. Sin embargo, personeros del Partido Nacional se reunieron de emergencia con autoridades de ambos organismos para demandar una solución transparente y pronta a las anomalías que presenta el Censo Nacional Electoral Provisional. A través de un video, Reinaldo Sánchez, presidente del Comité Central del Partido Nacional, en tono contundente, aseveró que ni los muertos deben votar ni cualquier hondureño inhabilitado por cualquier razón puede ejercer el sufragio. Sánchez y varios cargos del Comité Central, así como representantes de los movimientos internos Unidad y Esperanza y Juntos Podemos, se reunieron con el comisionado del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán, el concejal ante el Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre. Asimismo, en su cuenta social de Twitter, el coordinador general de Libertad y Refundación Libre, Manuel Zelaya, compartió que miles de errores y adulteraciones denunciadas del empadronamiento 2020 no justifican propuesta de validar muertos. El exgobernante posteó: miles de errores y adulteraciones denunciadas del empadronamiento 2020 no justifican la propuesta de validar los muertos ni duplicaciones de identidades del viejo censo de 2017. No aceptamos postergar elecciones, exigimos soluciones. El 3 de diciembre anterior, el presidenciable del Partido Salvador de Honduras, el cronista deportivo Salvador Nasralla, demandó una auditoría externa a Naciones Unidas y poner alto al proyecto Identifícate por el montaje del fraude de cara a las elecciones internas y generales de noviembre de 2021. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Es un gusto saludarles desde Tegucigalpa, la capital de Honduras, en los estudios de Canal 11 en la colonia Miramontes, repito, en nuestra querida Tegucigalpa. Si va a salir, nos puede sintonizar en la 90.1 acá en Francisco Morazán, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en la Ceiba, Tela, el litoral atlántico, 93.5 en la zona central del país y la 90.3 allá en la Sultana del Sur, en la cálida Choluteca, la tierra de Judith Bellino. Voy a hablar de estas inconsistencias en el Censo Nacional que nos tienen preocupados a todos. Se nos han venido vendiendo que es lo más moderno, lo más seguro, que esa identidad va a servir para todo, pero hay cuestionamiento ya de los políticos.
hay grandes inconsistencias. Anoche le preguntaba a mi compañera del noticiero estelar, Ivette Bulnes, y me dijo, yo me fui a buscar, me enrolé aquí en el canal y no aparezco por ningún lado. Así hay más de 450.000 personas que están denunciando, y lo peor, que las autoridades del Consejo Nacional Electoral le han pedido un plan de emergencia ante la situación grave que presenta esta situación del Registro Nacional de las Personas y la nueva tarjeta de identidad. Yo me acuerdo que cuando vino el enrolamiento aquí, yo les dije, yo vivo en tal lado. No, eso no aparece, me dice. Dígame otro lugar. Así están las cosas, y así mucha gente no aparece en el censo. Vamos, hoy es 8 de diciembre, estamos a mes y días, entonces serían 3 meses y días para ir a elecciones internas, 3 partidos políticos, los más grandes, de acuerdo a la última votación en la elección general. Estamos hablando del Partido Liberal, Partido Nacional y Libre, van a ir a elecciones internas, y ahora con estas dudas. Voy a saludar a mis invitados, y luego, si me buscan ahí, los tweets que ha colocado tanto la magistrada presidente del Consejo Nacional Electoral, la abogada Ana Paola Hall, y la abogada Rixi Moncada, una del Partido Liberal y otra del Libre. Vamos a saludar a don Denis Gómez, es el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Buenos días, don Denis. Audiencia a nivel nacional e internacional, buen día. También saludo a don Filadelfo Martínez. Buenos días, licenciado, es un gusto que esté con nosotros. Muy buenos días, Raúl, buenos días, Denis, es un placer estar aquí con ustedes y poder opinar sobre este tema de relevancia nacional. Antes, con el permiso de ustedes, quiero informar que lamentablemente ayer murió el abogado Dagoberto Mejía, hermano de Marlon Mejía, que es el director de deportes de Canal 11. El abogado Dagoberto Mejía murió ayer de un infarto. La misa se va a desarrollar a las 3 de la tarde en la Basílica de Suyapa. La vela es hoy a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Capilla María Auxiliadora. A las 4 p.m. entierro en el cementerio de Suyapa. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Que descanse en paz el abogado, es director de fiscales, un connotado profesional del derecho, Dagoberto Mejía. A todos sus familiares, nuestras muestras de pesar, y en especial a Edmundo Mejía Pineda, con quien compartí durante muchos años, él en Radio Caribe y yo en HRN, aquellas hermosas transmisiones deportivas, y también a Marlon Mejía, que día a día por la última década hemos estado juntos aquí en Canal 11, igual compartimos allá en Emisoras Unidas con Marlon Mejía. El abogado Dagoberto Mejía, muy amable, muy buen profesional, un catedrático universitario. Compartíamos también el estadio con él. Él era vida, pero le gustaba ir a ver al Motagua, y ahí nos encontrábamos viendo a el Ciclón Azul. Que Dios reciba en su seno al abogado Dagoberto Mejía, resignación cristiana a sus familiares, y nuestro fuerte abrazo a la distancia a todos ellos que pasan este difícil momento. Esto del registro está grave, porque imagínense que las autoridades del Consejo Nacional Electoral están pidiéndoles un plan de emergencia y les dicen claramente, ese es problema de ustedes, eso nosotros no tenemos nada que ver, ese es un error de ustedes, los del Registro Nacional de las Personas. Y aquí les muestro lo que dice la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La base registral del Registro Nacional de las Personas tiene problemas relativos a centros de votación. Oigan bien, problemas relativos a centros de votación. Grave. Validación de huellas, peor. O sea, hay problemas también para validar la huella de la persona. Y enrolados que no están incluidos. O sea, un montón de personas que no están incluidos. En buen español, 3 clavos. 3 clavos
nos han vendido de que era lo más moderno, lo más seguro, respaldado por no sé cuántos organismos internacionales. Pero aquí Ana Paola Hall, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dice que es un desastre. Dice que la base del Registro Nacional de las Personas tiene problemas relativos al centro de votación, o sea, donde la gente viene a votar hay problemas. Tiene problemas con validación de la huella, o sea, la huella que usted pone, si hay problemas quiere decir que hay dudas. Y enrolados que no están incluidos, o sea, gente que vino a enrolarse, llegó a enrolarse y no aparece. ¿Qué tal ese clavo? El Registro Nacional de las Personas debe resolver reclamos que se originan de su base registral e informar cuándo terminará de enrolar. Ojo, ya habían terminado de enrolar. Al reventarles este gran clavo, volvieron a enrolar, validar huellas y corregir coincidencias. ¿Qué tal? Los problemas de la base registral con datos levantados en campo pudieron, oigan bien, preverse hace 2 años, les dice. O sea que hace 2 años vienen cometiendo ese error por quienes lideraron la Comisión Interventora y el Registro Nacional de las Personas. ¿Qué tal ese clavo que hace 2 años están en ese problema y no se dan cuenta? Ahora deben asumir y realizar acciones inmediatas para solucionar. El Consejo Nacional Electoral no asume responsabilidad. Aquí les dicen, nosotros no tenemos nada que ver. No asume responsabilidad que no le pertenece. No dirigimos el enrolamiento. Les está diciendo Ana Paola Hall del Consejo Nacional Electoral que el Consejo Nacional Electoral no tiene culpa de nada. Que ese gran problema, por no decir lo que dicen los hondureños, lo han provocado las autoridades del Registro Nacional de las Personas. El Consejo Nacional elaboró censo provisional con la base registral remitida por el Registro Nacional de las Personas. O sea que el Consejo elaboró un censo provisional con la base que tenía el Registro Nacional de las Personas, cumpliendo obligación de ley de entregarlo a los partidos e iniciar la exhibición del mismo. Entonces, ¿cómo va a resolver esto el Registro Nacional de las Personas? Nos habían vendido que era lo máximo y de nuevo para no perder la costumbre estilo Honduras, tenemos problemas. Y Rixi Moncada no se quedó atrás. El Consejo Nacional Electoral, el sí exige al Registro Nacional de las Personas plan de emergencia, oigan bien, de emergencia, para resolver errores e inconsistencias denunciadas en todo Honduras, dice Rixi, por enrolados en el nuevo censo de Identifícate. Identifícase es un desastre de acuerdo a estas denuncias, y estas denuncias las están haciendo 2 de las 3 magistradas. ¿Y qué dice Kevin Aguirre del Partido Nacional? No aparece por ningún lado. Kevin, que alguien me dijo que presentó una moción razonada, alguien del Consejo Nacional Electoral me dijo para lavarse las manos. Hay que ver qué dice Kevin. Pero aquí Rixi Moncada también les dice plan de emergencia para resolver errores e inconsistencias denunciadas en todo Honduras por enrolados en nuevo censo Identifícate. Y la otra señora, la abogada Paola Hall, les dice que ese problema viene hace 2 años. Y entonces, voy con don Denis Gómez inicialmente. Denis, ¿qué es lo que está pasando? Usted que es conocedor de estos temas, al igual que don Filadelfo Martínez, luego para que él me haga un análisis. Denis. Raúl, primero resaltar lo que usted ha dicho en su introducción. Este es un tema de interés nacional. En primera instancia, por el tema de seguridad nacional, ni siquiera político electoral, seguridad nacional. Posteriormente es un tema electoral. Y por supuesto es válido lo que en este momento menciona. Una cosa es lo que se ha ofrecido desde que el proyecto este nuevo de Identifícate en el 2018 comenzó a aparecer. Hablando que el tema iba a ser, era que se iba a buscar un proceso seguro, auditable y obligatorio. Una cosa es lo que se ofrece y otra cosa es lo que da resultado el día de hoy. Quiero mencionarle que en relación a los censos, no existe censo perfecto en ningún lugar del mundo.
esa base de datos que ha generado el proyecto Identifícate, porque las personas acudimos a solicitar el nuevo documento nacional de identificación, sin duda ya tienen consistencia. Desde el tiempo que comenzó el proyecto hasta el 30 de noviembre, pongámosle, que donde había la obligación de remitir 2 bases de datos, Raúl, no solamente es una. La base de datos que se compone de este proyecto Identifícate y una base de datos de la actividad registral, que es otra. Los muertos, por ejemplo, los famosos muertos, la famosa registro de defunciones y cada uno, las inhabilitaciones también. Y entonces, en ese sentido, el padrino siempre tiene el niño siempre tiene un padrino en común, ¿verdad? Aquí tanto el Consejo Nacional Electoral como el RNP tienen que tomar, en primer lugar, decisiones políticas de platicar para después tomar posiciones técnicas, porque la materia registral primero es técnica, lamentablemente en el país, obviamente lo político siempre prevalece. Y con esta situación mire, el consejero Aguirre presentó su voto razonado cuando remitió a los partidos políticos el censo. Se lo remiten a todos los partidos políticos, Raúl. No solamente a los que van al proceso primario, sino también al resto, porque la convocatoria de elecciones primarias es para todos los partidos políticos. Si hay 10 partidos políticos que han dicho, o 10, porque me queda la duda si finalmente Democracia Cristiana va a comparecer a un proceso interno donde se menciona que no hay competencia y por lo tanto el Consejo Nacional Electoral debe autorizar que los partidos procedan a sus asambleas o como dicen esos estatutos que han servido para inscribirse. En ese aspecto, entonces, el consejero empezó a mencionar que hay, a su juicio, alrededor del 44 a 45% de dudas con la base registral. Y aquí reitero lo de la base registral en tercera instancia, porque mi pregunta es si esa publicación del Consejo Nacional Electoral que hace la abogada Ana Paola Hall, donde ya prácticamente emiten su criterio también los 3 consejeros, las 2 consejeras mujeres y el consejero varón, emiten que hay 45%, hay 1.311.261 personas registradas que a la fecha no han sido validadas sus huellas. 1 millón. Y con toda la sumatoria que hace y toda la explicación que hace el concejal Aguirre, aparece un número de 1.918.908 registros que están ahí con duda. 45% de lo que la base registral que habían mencionado también en aquel momento que usted cita, Raúl, que se iban a registrar o que iba a haber un censo alrededor de 5 millones y después el tema de los niños. En ese sentido, entonces, creo que lo primero que debe proceder es que estos entes puedan hacer un informe público de sus competencias. La competencia del RNP es registral y por lo tanto debe aclarar el tema de la base de datos del proyecto Identifícate y de la base registral. Si han hecho los cruces, si enviaron los cruces. El Consejo Nacional Electoral, si ese censo nacional electoral provisional que ya fue distribuido a todos los partidos políticos, insisto, ha sido ya cruzado contra las inhabilidades que idealmente deben ser presentadas por la Corte Suprema de Justicia, por las Fuerzas Armadas, por la Policía Nacional, para citarle un par de ejemplos. Don Filadelfo Martínez, ¿usted qué piensa de esto que nuevamente, desgraciadamente, nos pone en dudas cuando, insisto, nos hablaban de qué era lo mejor y ahora estamos en problemas y los mismos del Consejo Nacional Electoral le están diciendo los del registro que es problema de ellos y que ese problema
se había detectado hace 2 años y que no han hecho nada y que ahora presenten un plan de emergencia. Licenciado. Bueno, yo diría que es parte del contexto hondureño. Quiero salir un poco del tema central con el tema de las inundaciones. Hay una especie de afirmaciones ahí que no son tan consistentes, que cada 20 años tenemos una tragedia. Y yo recuerdo que inmediatamente después de Mitch, todo el mundo hablaba de que la reconstrucción, que era necesario proteger los valles, construir represas, construir mejores bordos, hacer un reordenamiento territorial. Y eso fue en los primeros años posteriores a Mitch. Tuvimos una condonación de la deuda, logramos esa condonación, pero se nos olvidó el reordenamiento territorial, se nos olvidó construir represas, se nos olvidó eso, y lo que hicimos fue sentarnos a esperar que pasaran 20 años para que ocurriera otra tragedia como la que tenemos ahora. Y hoy otra vez estamos volviendo a hablar de condonación de la deuda, de construir represas. Eso vieron los israelitas y dijeron, lo que hay que construir represas. No necesitábamos traer a israelitas para que nos dijeran, hay que construir, ya lo sabemos. Y todos sabemos que el próximo año, dentro de 2 o 12, 13 meses, ya nadie va a hablar de construir represas. Vamos a esperar, y cambio climático ahora ya no nos está dando 20 años, va a ser en periodos de tiempo mucho más breves. Es parte de nuestra cultura. Y igual ocurre aquí con esto. Digamos, yo no conozco a fondo el sistema, pero no tengo dudas que ha de ser un sistema moderno, que ha de ser un buen sistema el que finalmente se compró para registrar a todos los hondureños. Pero por muy bueno que sea un sistema, si está en manos de gente inexperta, porque yo fíjese que dudo de que haya malicia. Lo que hay es que personas que están a cargo de manejar este sistema que fueron contrastadas por criterios políticos sectarios. Esta es otra verdad que estamos diciendo, no desde ayer, desde hace muchos años estamos diciendo que mientras los partidos políticos que tienen interés única y exclusivamente en ganar elecciones y que no respetan las reglas del juego para ganar las elecciones, si los partidos son juez y parte, siempre vamos a tener este tipo de problemas. Yo he visto someramente, pero por ejemplo, creo que en Cabañas, en el barrio Cabañas, en San Pedro Sula, en la colonia Kennedy, por ejemplo, en la colonia Kennedy, donde hay varios centros de votación, entonces los encargados de registrar, por falta de experiencia, que creo que eran, el abogado Denis me puede ayudar, en la colonia Kennedy creo que son 3 centros de votación. Pero entonces mandaban a todas las personas que se registraron en el centro número 1 al número 1 y se llenó. Entonces ahí en un lugar bien pequeño se generó una confusión porque no se distribuyó como realmente se debe haber hecho la asignación de los centros de votación. Y solo para muestra de lo que ocurre. ¿Pero por qué? Porque el proceso de enrolamiento está en manos de mucha gente que es muy capaz, pero también está en manos de activistas políticos, que su principal misión es cuidar, entre comillas, los intereses del partido. No asegurarnos que, como en su introducción dijo el abogado, que este es un tema de seguridad nacional y que es un tema de interés político. Entonces, estamos en manos de eso. Y mientras las elecciones estén en manos de los contendientes, siempre van a haber este tipo de problemas. Y los partidos políticos, usted los ve ahí, están discutiendo una electoral, y lo que menos quieren ceder es el control de las elecciones. Ellos son juez y parte, son causa y efecto, son los que originan el problema y después quieren que nosotros lo resolvamos. Como el mismo Consejo Nacional hace 2 años se estaban dando cuenta de las irregularidades y 3 meses antes de que haya elecciones internas revienta el clavo, como popularmente se dice. Entonces, ¿a qué juegan? ¿A qué juegan? ¿A una nueva crisis política? ¿A que Honduras viva permanentemente en la zozobra? Y yo digo que las crisis políticas se pueden convertir en huracanes mucho más dañinos que cualquier fenómeno natural, porque tienen atrapado al país, tienen atrapado a la burocracia. Eso pasa en el Estado también, en el aparato de gobierno, donde está
lleno de activistas políticos y el gobierno cree que digitalizando todos los medios se va a mejorar la administración pública. La informática ayuda, pero en manos de gente conocedora, en manos de gente experta, basada en sistemas de administración claros, actualizados. Pero eso es lo que tenemos en el registro, un sistema moderno sobre la base de un sistema totalmente agotado, desfasado, como es la repartición de los cargos políticos, de los cargos públicos entre las élites y en este caso de solo 3 partidos políticos. Entonces, mientras eso siga, van a haber los problemas. Y es impresionante porque ellos mismos están hablando de la necesidad de resolver. Yo tengo que estar de acuerdo con eso. Tienen que sentarse a negociar, a dialogar para que esto no se convierta en una crisis política que no se pueda manejar, porque van a pagar los patos hondureños inocentes, porque son los que se van a enfrentar en las calles por un error de ellos, y ellos son los únicos responsables, y tenemos que empezar a decirlo así. Es la élite política irresponsable, anticuada, obsoleta, la que tiene al país atrapado en este sistema político que ya no funciona. Y mientras eso siga así, vamos a seguir teniendo programas políticos donde vamos a decir hay tales irregularidades, votan los muertos, y ahí está, como con los huracanes, cada 20 años tendiendo la mano a la comunidad internacional para que nos ayude a un país displicente, para un país, a unos ciudadanos que no entienden, que no saben administrar la cosa pública. Sí, ¿creen ustedes que se va a mantener que el 8 de enero como fecha máxima para entregar el censo definitivo? Habían cerrado el enrolamiento, pero producto de esto tuvieron que volver a abrirlo. ¿Qué piensan? Y voy a destacar aquí, el candidato Salvador Narrala, del partido Salvador de Honduras, ha venido denunciando durante semanas esto, pero ahora, cuando ya las propias autoridades del Consejo Nacional Electoral culpan directamente a los del Registro Nacional de las Personas, pues ojalá que no entremos en una crisis política, pero cuando el licenciado Filadelfo dijo que de repente no había mala intención, aquí mis compañeros que están con las cámaras y todo, dijeron, estilo Honduras, pues, ¿qué piensan? ¿Se va a cumplir el 8 de enero como fecha máxima para entregar ese censo definitivo o qué visualizan ustedes? Denis. Bueno, Raúl, el Congreso Nacional de la República, como padrino de lo que pasa en el RNP y en el Consejo Nacional Electoral, porque él es el que toma las decisiones de nombramientos, ha emitido unas disposiciones especiales para el tema de elecciones primarias y ahí se estipula que es el 8 de enero donde van a entregar el censo nacional electoral definitivo. Entonces, aquí uno de los escenarios, quizá no sea el más recurrente, pero es un escenario, Raúl, es que la crisis vaya a desatarse porque vaya a tomarse la excusa del censo o vaya a tomarse el censo como excusa, para decirlo de una manera más clara, para decir que no hay proceso. Porque ya usted y don Filadelfo han escuchado voces por ahí, algunos portando gafetes de capitán de pronunciamientos ajenos a lo que verdaderamente la vida democrática electorera del país ocupa, y así otras voces por ahí, obviamente de manera oficial, ¿verdad? Ahora, con este tema de la competencia de funciones, creo que primero es una decisión política, porque todo esto que mencionaba Filadelfo, de la historia, de ese letargo de tomar decisiones, de esa parte política sectaria, obviamente nos coloca en condiciones siempre de crisis. Y aquí, si no hay crisis, hay personajes que se encargan de crearla, pues, porque como que la intención es eso, mantenernos en la crisis. El porcentaje de confianza en materia política electoral es como dijeron sus amigos ahí en el estudio. Aquí administramos bajo un menos 200% de confianza en el tema político electoral.
Repito, menos 200% de confianza. Eso indica una desconfianza plena y doble. Y en ese sentido, entonces, creo que debe hacerse los correctivos necesarios desde ambas instancias, porque también el Consejo Nacional Electoral tiene competencias que debe hacer inmediatamente bajo la ley que todavía está vigente, Raúl y don Filadelfo. Dice la ley que el Censo Nacional Electoral provisional para el siguiente proceso inicia el día después que termina la elección general. En ese sentido, entonces, aparece, como siempre, el tema. Y depuraron la base, cruzaron la base de datos del proyecto Identifícate contra el tema de los defunciones, para citar un caso. Ayer me decía una persona, uno de los comisionados aseveró al 100% que lo que le enviaron al Consejo Nacional Electoral, que reitero, deben haber sido 2 bases de datos, no una, 2 bases de datos, ya no tenía ni muertos ni nada que se parezca. Pero vuelvo a plantear en el primer segmento lo que dije. ¿De quién nos puede asegurar que desde que comenzó el proyecto a la fecha de entrega, por situaciones de COVID-19, no hay fallecimientos que no hayan sido registrados y por lo tanto no hayan sido depurados? Entendiendo también de que la manera más exacta de la depuración de los muertos es vía defunción. Mire que ese proyecto temporal también está mencionando de un sistema integral, porque no informan si ese sistema integral está funcionando. Y lo digo basado en lo que don Filadelfo ha mencionado anteriormente. Pasa el problema, nos emocionamos, tenemos el tema, repetimos el tema, pasa un tiempo y se nos olvida. Un escenario que yo le voy a plantear en esta mañana es que probablemente ese sistema integrado para las defunciones, donde hay 16 organismos, organizaciones diferentes que tienen la potestad de hacer ese registro de defunciones de manera inmediata, no lo estén necesariamente utilizando. Con las inconsistencias, la única medida que pueden tomar es inmediatamente a partir de ayer o desde que han venido las denuncias, tanto la anterior como la posterior desde el Consejo Nacional Electoral, es empezar una revisión, y cierro diciéndole que entonces hoy toma más fuerza la tesis de don Salvador Narrala, que a esto hay que hacerle una auditoría exhaustiva, pero no una auditoría desde el mismo punto, no poniendo los conejos a cuidar la zanahoria, ¿verdad? Sino una auditoría que sea internacional y que nos dirima, Raúl, porque el tema de la elección primaria, de momento es para los partidos políticos, 3 que han mencionado y probablemente 4 con Democracia Cristiana, reitero. Pero el tema es que de este censo nacional electoral, es el del censo nacional electoral para las elecciones generales, será la base. Y si hoy no corregimos todas estas inconsistencias o empezamos a hacer los esfuerzos necesarios, vamos a tener que aplicar otro adagio popular que no son científicos, que no son académicos, pero siempre dicen una gran verdad. Y es que el adagio ahí en la calle dice que por la víspera se conoce la fiesta, Raúl. Prácticamente entonces, si no hacemos esfuerzos supremos desde los 2 entes responsables, de la base registral, de la base del nuevo documento de identificación nacional para el sistema de identificación nacional, que quiere tener una cobertura inmediata en varias actividades del acontecer nacional, y los responsables constitucionalmente de elaborar el Censo Nacional Electoral no se ponen de acuerdo y ponen manos a la obra inmediatamente para avanzar y dilucidar los problemas que hoy se tienen, entendiendo que, como usted dijo, estamos ya a la víspera del proceso electoral, en el cumplimiento de los tiempos, y hoy tiene 1.311.261 huellas que no han sido validadas. ¿Cuánto tiene para validar? Si hace 20.000 por día, no le va a ajustar el tiempo para poder saber si
para la validación. Ocupará alrededor de 41.000 validaciones diarias. Eso implica prácticamente un trabajo de 24 horas y más. Bueno, yo no quiero pero es la verdad. Aquí están peleando ya los del registro con los del Consejo Nacional Electoral. Eso está clarito. Y los del Consejo Electoral están diciendo, hey, nosotros no tenemos nada que ver. Ese gran problema es de ustedes y lo tienen hace 2 años y no han corregido. Presenten un plan de emergencia. Y no es que quiero alarmar. Imagínense que los del Consejo Nacional Electoral les dicen a los del registro que presenten un plan de emergencia y que tienen 2 años de estar cometiendo errores. Aquí me escribe Polo Crivelli, que es político allá, es el hijo del alcalde. Buenos días. 2 problemas puntuales. 1, no pidieron referencia del lugar de residencia, recibo de agua, energía. Los enviaron a votar donde las personas querían o los centros de votación viejos. No actualizaron los centros de votación. Hay algunos que ya no existen y no hay nada. ¿Qué piensa de eso, don Filadelfo? Bueno, yo reaccionando a los comentarios de sus compañeros de trabajo también, a mí me fascina la suspicacia, pero voy a dejar la suspicacia a un lado para irnos a hechos fácticos, a hechos que son consistentes. Y es interesante, primero es un pleito entre 2 instancias, pero ¿quién controla el Consejo Nacional Electoral? El Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación. ¿Quién controla el Registro Nacional de las Personas? Los mismos. El Partido Liberal, el Partido Nacional y el Partido Libertad y Refundación. Es un problema entre los partidos creados por los partidos políticos, paradójicamente a los partidos, como me dice, con la excepción, dice don Denis, de que probablemente la democracia cristiana vaya a un proceso de lo que entiendo, pero son los partidos que van a tener elecciones internas. Y uno diría, entonces, siguiendo con la idea de los refranes populares, ¿verdad? De que nadie, por la víspera se conoce la fiesta, pero nadie se mete la daga por sí mismo. Pero aquí pareciera que los partidos se están haciendo un harakiri. Y yo le voy a decir, dejemos la suspicacia a un lado. Se puede hacer elecciones internas de los partidos sin censo, porque lo que se necesita es integridad en los partidos. Los partidos son elecciones internas. Son las autoridades de libertad y refundación las que tienen que asegurar a su militancia que sus elecciones internas van a ser creíbles. Y lo mismo pasa con el Partido Nacional y lo mismo pasa con el Partido Liberal. Lo que la autoridad nacional debe asegurar es que un ciudadano no vote en los 3 partidos. Y entiendo que ese es un papel que juega la tinta, ¿verdad? Uno de los requisitos que está ahí, pero ni sin necesidad de la tinta. Si hubiera vocación ciudadana en los partidos políticos, podríamos tener mañana elecciones primarias, pero no. En los propios partidos internos ya se está viendo las vísperas. Entre ellos hay desconfianzas, hay disensos que no pueden manejar y quieren que nosotros, la ciudadanía, a las que no nos permiten participar como ente que participa en la regulación de los procesos electorales, quieren que les resolvamos sus problemas. Un problema que crean ellos y que nos afecta a todos. Entonces, vamos por ese lado. Entonces, yo sí creo, y fíjense que para mí es paradójico, porque ellos son los que tienen la solución. Ellos pueden ponerse de acuerdo. Es impresionante en medio de esta crisis cuánto dinero le estamos dando al proceso electoral, porque todos estamos de acuerdo de que no se puede posponer las elecciones, de que las elecciones son vitales para que Honduras salga de esta crisis. Entonces, pero bien podríamos destinar el dinero de las elecciones internas, la financiación de las elecciones internas de cada partido, la podríamos destinar para la reconstrucción nacional, pero no, vamos a hacerlo para los partidos. Y los partidos, a cambio de eso, lo que nos dan son problemas, lo que nos dan son miedos, lo que crea en el país es inseguridad, y no responden, y no hay manera de ponerlos en su lugar, y de que entiendan que cumplen una función social de alto valor,
que no pueden continuar con esto. Y yo les digo, yo estoy cansado, porque no sé qué más decir al respecto. No sé cómo, no hay cómo hacer para entenderle a ese liderazgo político. Son cabeza dura, están cegados por sus aspiraciones y atrapados, porque es un círculo vicioso, porque en todas esas instancias hay activistas que son incapaces para manejar una computadora, pero son muy capaces para conseguir votos. Esa es un poco la explicación de estos males, insisto. Y ahí no hay manera. Entonces, ¿qué se puede hacer? Porque no hay que quejarse. ¿Cuáles son las soluciones que hay? Y tampoco se necesita ese sabio. Está en manos de Rey. Es un problema que está en manos. El problema de los dos censos, como bien plantea el abogado Gómez, es una responsabilidad del Registro Nacional de las Personas. Tienen el recurso, tienen el Estado les ha conferido la misión de hacer eso. Y nos están fallando. Y no nos presentan ese plan de emergencia que se requiere. Yo no estoy seguro si vamos a lograr el promedio de 41,000 revisiones al día. Y vamos a llegar entonces, ya no son las vísperas, estamos en la fiesta. Y la fiesta nos dice que de no tomarse medidas extraordinarias, vamos a tener un censo que cualquiera puede dudar de ellos, que cualquiera lo puede señalar. Un censo sobre el cual entonces se puede levantar cualquier movimiento alegando irregularidades y vamos a una nueva crisis política. ¿Ya? Entonces, no es la fiesta. Eso, por las vísperas se conoce la tragedia a la que estamos encaminándonos. No es ninguna fiesta, señores. Es un clima de tensión política y insisto, es una grave irresponsabilidad, porque encima tenemos COVID, encima tenemos 2 huracanes que dañaron terriblemente al país. Y encima de eso, por sectarismo político, por irresponsabilidad política, vamos también a tener otro problema. ¿Y quién tiene cara para ir a pedirle dinero al Banco Mundial, a la USAID o a cualquiera de esos organismos? No, hombre, es una irresponsabilidad incomprensible. Sí, a mí me gusta ser justo. Me gusta ser justo, y Salvador Narrala, el candidato del partido Salvador de Honduras, es quien denunció esto. Ahora lo ha confirmado el Consejo Nacional Electoral en ese gran lío en que estamos con la nueva tarjeta de identidad, el enrolamiento. La Unión Europea y Brasil, entre otros países, cuestionaron la legitimidad de las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela, en las que el gobernante Partido Socialista logró el control del Congreso, aunque con una afluencia de votantes menor a la esperada, según datos oficiales preliminares. El comunicado de Brasil declaró que los otros países que denunciaron la elección en una carta conjunta fueron Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. Poco después, la Unión Europea se unió al grupo de naciones al desconocer los comicios, al sostener que no los consideran libres y justos. También rechazó el resultado y pidió al presidente Nicolás Maduro que trazara un camino hacia la reconciliación nacional. Los resultados no pueden ser reconocidos por la Unión Europea, declaró el máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, en una rueda de prensa leyendo una declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque europeo. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Mis invitados esta mañana, don Denis Gómez, es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el licenciado Filadelfo Martínez, analista nacional, y conmigo el ingeniero Salvador Narrala por la línea telefónica. Gracias, el ingeniero, por participar. Y fue la persona que tiene semanas de venir denunciando estos problemas en el Registro Nacional de las Personas, y destaco que el Consejo Nacional Electoral les está pidiendo un plan de emergencia a los del Registro Nacional de las Personas por esta situación que se está viviendo. Me dice aquí Asdrúbal, desde San Pedro Sula, antes de pasarle al ingeniero,
Dice, él me habla de los problemas de la inconsistencia de... Aquí está. Buenos días. El problema fue que no le explicaron a las personas que iban a cambiar su centro de votación. Ejemplo, usted se enroló en Tegus y su centro de votación era Santa Rosa porque de ahí es originario y quiere ir a votar a su pueblo. Hoy automáticamente lo cambiaron. Ingeniero Narrala, sus comentarios y ante qué estamos, tomando en cuenta que el 8 de enero está previsto como fecha máxima para entregar el censo definitivo. Buenos días, ingeniero Salvador Narrala, candidato del Partido Salvador de Honduras. Adelante, Salvador. Buenos días, Raúl. Buenos días a Denis, a Filadelfia y a la gente que está viendo Canal 11. Primero, yo voy a decirte, antes de señalar lo que vengo más de un año señalando en mis redes sociales, en Facebook, Salvador Presidente, o en Twitter, @salvapresidente, se pueden encontrar un montón de ejemplos de las inconsistencias e irregularidades. Y primero voy a dar lo que yo haría, porque como yo soy el presidente que fue electo por los hondureños, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve, y ya lo he dicho, suspendiendo inmediatamente el proceso Identifícate. Inmediatamente, no debe seguirse con este proceso. Y se debe inmediatamente depurar el censo actual en el cual están los muertos. Las elecciones primarias por ningún motivo deben suspenderse. Lo que debe hacerse es votar con la identidad actual o identidad vieja, quitando los muertos y las personas que viven en los Estados Unidos. Ese es un proceso que toma mucho menos tiempo que resolver este montón de inconsistencias e irregularidades. Este es un plan de Juan Orlando Hernández para que no haya elecciones, junto al plan del triunvirato y otras cosas para mostrar al mundo que no se puede hacer elecciones en Honduras. Debe haber elecciones en Honduras y debemos ir a votar con la identidad actual en las primarias. Debe inmediatamente convocarse a una licitación internacional para que se haga la identidad en Honduras, igual que la hacen en los demás países de Centroamérica, en su propio país. El único país que tiene este tipo de abruptos como mandar a hacer su identidad a Polonia es Honduras, y con eso, la identidad, bueno, una licitación puede durar una semana, en hacer las bases, etcétera, ya están hechas las bases, y esto es bien sencillo. En 2 semanas nosotros podemos tener ya adjudicada una licitación, y no ese proceso que demoró varios años en adjudicar lo que yo fui reclamando. ¿Por qué viajaron los comisionados? ¿A qué fueron a firmar? Al final terminaron adjudicando en agosto de este año. Yo tuve reuniones, no sé si ustedes las vieron. El 26 de mayo tuve una reunión que está en mi Facebook, Salvador Presidente, con Richard Barate del PNUD, con Alessandro Palmero de Unión Europea, con Rolando Catán del Registro de las Personas. Lo transmití en vivo en Facebook y ahí les advertí, hasta les aposté que este proceso estaba viciado. Entonces, un proceso viciado que tiene 400,000 huellas malas, 400,000 encontradas, debe haber mucho más, 607,000 que yo publiqué el informe de la compañía francesa Thales, que hay gente que se ha registrado en varios lugares. Hemos visto como gente de Cholome, San Pedro, se fue también a registrar a San José Copán, gente de Namasihue se fue a registrar, después de haberse registrado en su lugar, se fue a registrar a otros municipios. Les hablé del problema del Internet que no le permitirá al sistema, porque en Honduras no hay Internet, detectar cuando una persona ya se registró en otro lado, y el otro día, la semana pasada, un muchacho lo demostró registrándose en San Pedro y en Lloro. No sé si, bueno, tú lo debes saber porque Kimberly Espinosa, la periodista de ustedes, cubrió el miércoles pasado cuando presenté en Naciones Unidas una solicitud de auditoría que se suma a la denuncia criminal que presenté en agosto contra el RNP, al amparo que presenté en agosto contra la Corte Suprema de Justicia. El problema es que como en Honduras no hay institucionalidad, estas instituciones no contestan, no trabajan, se ganan los sueldos simplemente por estar nombrados por Juan Orlando Hernández y por seguir sus instrucciones. He dicho un montón de veces, bueno, en esta auditoría, para no desviar, es una auditoría que cuesta $700,000. Honduras no está para gastar eso. Una auditoría
sobre algo que ya claramente ha sido denunciado desde este fin de semana por un montón de gente que encontró irregularidades. Se tiene que parar el proceso. Esto no amerita ya la auditoría que yo solicité como manotada de abogado el miércoles pasado. Ahora hay que parar el proceso. La solución es parar el proceso. En las últimas semanas he tenido reunión con la señora Alice Shackelford, que es la representante de Naciones Unidas en Honduras y que en teoría es la jefa del PNUD con la nueva estructura de ese organismo internacional. Hemos tenido reuniones, de hecho el próximo jueves ya será como la cuarta en las últimas 3 semanas. En la próxima reunión del jueves están convocados también los partidos políticos que van a adicionar la parte económica, la parte del ingrediente económico y del interés de llegar al poder, cosa que no es por lo cual yo me metí a esto, sino que mi objetivo principal es que la gente tenga una identidad confiable, porque si el día de mañana llegas al aeropuerto, pones tus huellas y coinciden con, por ejemplo, la del Porquis, te van a meter preso. Y eso es lo que está pasando, que tu misma huella y tu misma foto se la van a adjudicar a 6, 7 personas, que pueden ser criminales, pueden ser muertos, o pueden ser personas que viven en Estados Unidos, de manera de tener 6 o 7 votos, que en este momento en suma dan 2 millones de votos, que es la reclamación que yo he venido haciendo. Juan Orlando Hernández tiene ese plan, desde que no le alcanzaron los 700.000 muertos que metió para ganarme en las elecciones pasadas, ahora mete 2 millones y pone de cómplice a Naciones Unidas. Yo he tenido comparecencias televisivas con Oscar Rivera, con el señor Rolando Catán, y realmente ellos nunca han podido justificar que este proceso, para empezar, es un proceso ilegal, porque a Raúl Valladares no lo puede enrolar un activista político, lo tiene que enrolar un ministro de fe, y con eso se están violando un montón de artículos de la ley del registro civil de Honduras, y se está violando artículos de la Constitución. Entonces, el proceso está fallido desde el comienzo, y además hay violación de la Constitución en el momento que el RNP te dice, no, eso es de PNUD, eso es de Naciones Unidas. Y en el convenio, ojo, esa es otra cosa, 71 millones de dólares no están en un contrato, sino que en un convenio. ¿Cómo es posible que el gobierno de Honduras no haga contratos, sino que haga convenios? Y en ese convenio, Raúl, dice que PNUD, Naciones Unidas, puede tercerizar, como quiera, la información del habeas data del pueblo hondureño, que es soberanía nacional, la puede tercerizar. Entonces, este tipo de errores, los abogados que me están escuchando, tienen que entender que esto tienen que denunciarlo. No puede ser que ante estas denuncias ni la Corte Suprema ni el Ministerio Público hayan dicho ni pío, porque está en juego la soberanía nacional. Entonces, ya que está clarísimo, además, ¿sabes qué otra cosa les dije? ¿Tú conoces a Gerardo Martínez? Claro. ¿Raúl? Sí, claro. Bueno, el proceso que hicieron ahorita lo experimentó Gerardo Martínez, que es el que estuvo en el RNP, o no sé si todavía está, y que también dirige el equipo ese de fútbol del Real de Minas. En 2012, Gerardo Martínez hizo un proceso similar a este proceso de enrolamiento del PNUD. Y en ese momento, solo el 10% de los enrolamientos le salieron buenos. Yo lo publiqué eso. El 90% le salieron malos. O sea que lo más probable es que este proceso otra vez les haya salido el 90% de los datos malos, de los cuales en este momento se ha podido detectar 400.000 huellas inconsistentes, 607.000 fotos inconsistentes. Entonces, este proceso debe pararse hoy. Y te anticipo otra cosa. Hoy iré al Tribunal Superior de Cuentas a ver si tengo mejor suerte que en el Ministerio Público y que en la Corte Suprema, a presentar una denuncia por los 71 millones de dólares con los cuales están estafando al pueblo hondureño, con la complacencia de prácticamente todos los políticos del país, excepto Salvador Narrala, que lo viene denunciando desde mitad de 2019. ¿A qué horas te vas a presentar a hacer esa denuncia? Y estoy contigo, solo aquí nosotros, un país tan pobre, hacemos la tarjeta de identidad en Polonia. Tienes razón, Salvador Narrala. Es que hacemos cosas aquí y también a lo largo de la historia en ese registro han habido movidas, peleándose quién hace y quién no hace la tarjeta de identidad, movidas, y hondureños representan empresas extranjeras. Es la triste realidad de este país. Salvador, conclusiones, por favor, porque voy con Luis Zelaya y luego el análisis de don Denis Gómez y don Filadelfo Martínez. Salvador. Muchas gracias, Raúl. Solamente
reiterar, yo creo que hoy tipo mediodía, tipo 12, iré ahí al al Tribunal Superior de Cuentas, invito a todos los periodistas. La conclusión, la solución a esto, parar el proceso hoy, no gastar en lo que yo propuse la semana pasada, que era una auditoría, porque ya está claro que está todo mal hecho, y votar en las primarias con la identidad actual, pero que inmediatamente ese Congreso que sigue reuniéndose desde sus casas, ganando un montón de billetes cada diputado, que inmediatamente esos diputados autoricen una nueva licitación y que autoricen con un decreto especial la depuración del censo, que se quite de la ley eso que dice que el RNP no puede borrar muertos. Entrevistar a Catán, a Rivera, y te van a decir que no tienen autorización para borrar muertos. El Congreso tiene que dar una autorización especial para quitar a muertos y a personas que están en los Estados Unidos. Eso debe hacerse hoy, depurar, y por ningún motivo suspender las fechas ni de las elecciones internas que se deben hacer con la identidad actual, ni de las elecciones generales que se deben hacer con una nueva identidad hecha en Honduras. En Honduras hay decenas de empresas que mañana, hoy mismo, pueden participar en una licitación y que te pueden imprimir la identidad en Honduras, y estoy casi seguro que a un menor costo que 71 millones de dólares que está costando la empresa Thales, que imprime en Polonia para no meterse en líos con la ley francesa, que es un poco estricta. Además, esta información se la he pasado desde hace varias semanas al embajador de Francia, para que Francia sepa que hay una empresa francesa que está metida en líos y que está imprimiendo en Polonia, porque con Polonia tienen ciertas licencias que les permiten violar las leyes. Muchas gracias, buenos días, queremos lo mejor para Honduras. La identidad no solamente sirve para votar, la identidad es el documento más importante de la vida de todo ser humano. Bien, el candidato del Partido Salvador de Honduras, el ingeniero Luis Zelaya, precandidato del Partido Liberal de Honduras y presidente de ese instituto político. ¿Usted qué piensa, ingeniero Zelaya, de todo esto que se ha dado en cuanto a la tarjeta de identidad, el enrolamiento, el censo, los traslados y los problemas? Aquí me escribe un alto ejecutivo de una empresa que en sus inicios, cuando quería ser político, era registrador municipal. En un censo preliminar, esas inconsistencias se pueden resolver. Inconsistencia puede ser una letra, cambio de género o cambio de centro electoral, pero debe trabajarse en resolverlas. No hacer es interferir en las elecciones y en la democracia. Eso solo le interesaría a un partido, y es el de gobierno. La oposición debe apoyar la depuración del censo provisional. Ingeniero Luis Zelaya, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días a Filadelfo, a Denis y a todo el pueblo hondureño. Desde el génesis de este proyecto, desde la intervención en el Registro Nacional de las Personas en septiembre del 2018, que fue una intervención eminentemente política para darle cabida a otro partido, para repartirse el Registro Nacional de las Personas bajo la sombrilla de un proyecto de identificación nuevo en el país, que hoy vemos presenta estas enormes irregularidades, pero recordemos, desde la concepción misma de la intervención del Registro Nacional de las Personas en aquel momento, en el 2018, desde ahí inició el problema. El Registro Nacional de las Personas, siempre lo hemos dicho, debe ser un ente eminentemente técnico y despolitizado. Fue al contrario, se politizó más todavía. El propio proyecto Identifícate, aun y cuando con la intervención del Programa Nacional de las Naciones Unidas, fue politizado. Los enroladores que están pertenecen a partidos políticos, son activistas, particularmente el partido de gobierno. El proceso, por tanto, empezó politizado, sigue politizado. Luego, en enero de este año, los retrasos, se dio la licitación fallida desde enero de este año, así que el proceso, ya el cronograma presentaba retrasos. Y luego, bueno, el tema que sabemos de la pandemia y las desastres naturales que vinieron a trastocar aún más el cronograma, que ya, reitero, venía con retrasos. Ahora el tema de las inconsistencias está claro, entendemos cuando se puede trabajar en línea o fuera de línea, y eso es entendible, y luego
se puede corregir, pero ¿cuándo se va a corregir? O sea, hoy las inconsistencias están aquí. Se hicieron cambios de domicilio sin consultarle a la persona. Yo soy uno de ellos. O sea, yo siempre he votado en Santa Lucía, en el municipio de Santa Lucía, de donde mi familia es originaria, y me cambiaron de centro de votación sin consultármelo, y así mucha gente. Y he recibido quejas de El Negrito Lloro, 400 personas que ayer mismo ingresaron, o anteayer, de otros municipios que los llevan, y sabemos claramente que ese es un tema sensitivo electoral. En municipios pequeños, 100, 200 traslados de otros municipios, pues pueden darle vuelta a una elección. Y eso lo han hecho del partido de gobierno con el consentimiento de las autoridades del Registro Nacional de las Personas. He recibido quejas de Santa Cruz de Yojoa, de Valle, de La Paz, de todos lados, de Comayagua, prácticamente de todos lados hay irregularidades con el proceso, que solo viene a generar incertidumbre con un proceso electoral hoy amenazado por diferentes sectores que quieren mantener el status quo en el país. Claramente es el partido de gobierno el responsable, ellos están manejando el proceso en el Registro Nacional de las Personas. Ellos son los que han mandado estos globos sonda en contra de las elecciones primarias y el proceso electoral. A ellos es que les conviene que no hayan elecciones. Ellos son los que tienen problemas en cortes federales en Estados Unidos. Ellos son los que están preocupados por el cambio de gobierno en Estados Unidos. Y por último, y aquí está Denis, que nos puede verificar y ampliar, en la mesa multipartidaria nosotros presentamos al Registro Nacional de las Personas que se nos permitiese fiscalizar el proceso desde tres ámbitos: en el campo, en la base de datos, que era lo más importante, y en la impresión de la nueva tarjeta de identidad. No se nos dio oportunidad, no se nos dio respuesta, no se nos tomó en cuenta, y ahí estaba efectivamente el Partido Salvador de Honduras, estaba el PINUS, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal, la Alianza Patriótica, y el Registro Nacional de las Personas obviamente oculta algo porque no quiere que se fiscalice el proceso y sobre todo la base de datos. Eso nos genera desconfianza, nos genera incertidumbre en el proceso y claramente afecta la democracia en nuestro país. Muchas gracias al ingeniero Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y precandidato a la presidencia del país. Más adelante el magistrado Oscar Estrada estará participando, el magistrado del Registro Nacional de las Personas. Antes, licenciado Filadelfo, ¿qué piensa de estas posiciones, tanto de Salvador Narrala como de Luis Zelaya? Y luego voy con don Denis Gómez. Lo primero es que voy a coincidir plenamente con el ingeniero Narrala. Creo que no hay excusas para posponer el proceso electoral de marzo de 2021. Hay varias salidas, todas son salidas políticamente negociadas en base a la ley, y es importante transmitirle a la sociedad hondureña que vamos a tener elecciones internas y que vamos a tener elecciones generales en noviembre del próximo año. El partido de gobierno tiene sus intenciones ilegales de quererse reelegir, ahí están los globos sondas, y creo que en eso es obligado, y ese es, digamos, un poco mi resentimiento, porque no veo a la oposición uniéndose frente a una bandera que debería ser una bandera nacional. De todos debemos estar en contra, en primer lugar, de la violación de la ley, pero segundo, con más específico, con el tema de la reelección. Honduras no se merece un tercer periodo de gobierno, de un gobierno que nos ha fallado, que además de ser ilegal, no ha podido administrar la cosa pública y que tiene muchos señalamientos de mal manejo de los recursos públicos. Yo creo que esa es mi primera afirmación, y creo que hay manera de poderlo hacer, de que los partidos vayan a elecciones internas en marzo. No hay ninguna excusa para posponer las elecciones internas. A posponerlas es hacerle el juego al partido de gobierno.
Y ahí entonces yo sí creo, yo de lejos observo, pero es impresionante. Uno ve en los periódicos cómo el Partido Libertad y Refundación, por ejemplo, se enfrenta al Partido Nacional, pero uno a veces tiene la oportunidad de ver más al interior y, por ejemplo, en el RNP, las cúpulas de estos dos partidos se llevan muy bien, se distribuyeron, como dijo el ingeniero Zelaer, todos los cargos. Ahí hubo una negociación, entonces a mí eso es una contradicción, ¿verdad? Propia de naturaleza política. El tema es que eso es utilizado para fines aviesos, es decir, para fines mezquinos, solo de tener quién tiene la cuota de puestos en el registro más grande, no en función de asegurarnos que el proceso va a ser transparente, que va a ser creíble. Y lamentablemente, yo no entiendo por qué se premian ciertas instituciones que también nos han fallado, que no nos, como en el caso del Ministerio Público, que está encargado de asegurar que los funcionarios públicos respeten la ley, que se conduzcan en efecto la ley. Yo no estoy seguro, y sobre todo porque, voy a decirlo, no conozco, pero si hay en el país una empresa que pueda hacerlo, pero insisto, es más un problema de confianza nacional. Se puede votar con la cédula que votamos allá por la década de 1970 con el carnet, es decir, todo es confianza política, pero son los partidos los que no están generando esta confianza. Y yo no veo el camino, no veo iniciativas de ese liderazgo político para sentarse a dialogar, para sentarse a resolver este problema, para decirnos, señores, se confirma que va a haber elecciones primarias, internas, se confirma que se va a hacer con este o con el otro censo, pero que en todo caso, repito, es responsabilidad de los propios partidos asegurar que no vote dos veces una misma persona, que no haya movimientos de votantes, todo eso que ya está altamente conocido por todos nosotros. Así que es lamentable, yo estoy muy preocupado, es decir, no veo señales esperanzadoras de que este liderazgo político se está poniendo de acuerdo. Ahora parece, tenemos en una esquina a las autoridades del Registro Nacional de las Personas, y yo no quiero caer en ese juego, es decir, es el Registro Nacional de las Personas. Creo que es mucho más grande. Hay que señalar a los verdaderos responsables. Son estas élites políticas que siempre han vivido de repartirse de los cargos públicos, que esa es su única preocupación. Y por resolver eso, tienen al país en la lamentable situación que ahora se encuentra. Don Denis, antes de que participe el magistrado Oscar Estrada del Registro Nacional de las Personas. Denis. Oscar Rivera. Perdón, Oscar Rivera. Bueno, Raúl, en el primer segmento le dije, mencioné que puede ser una amenaza el tema del censo para efectos de trastocar el cronograma electoral y obviamente el proceso electoral hondureño que se compone de elecciones primarias y elecciones generales. Entonces, creo que también hemos mencionado que las instituciones tienen sus responsabilidades y que la sugerencia es que de inmediato pasen a revisar sus actividades y a ponerse también de acuerdo cómo trabajan en todo esto que ha aparecido en el proceso y caer de nuevo en el tema de que por ninguna razón se debe suspender el proceso primario. Don Filadelfo ha planteado un escenario que puede ser correcto. En Honduras, en las elecciones primarias, siempre los partidos políticos reclaman, son nuestras elecciones. Las administra el Consejo Nacional Electoral, pero son nuestras elecciones. Curiosa, aquí no existe una ley de partidos políticos que tenga un registro de partidos políticos. Pero si le voy a mencionar un ejemplo de una experiencia exitosa que considero yo aquí en la región, para no irme tan largo, me refiero al Istmo Centroamericano. En Panamá las elecciones primarias se realizan con el censo que cada partido político tiene en sus registros y no se convoca a toda la ciudadanía. Pues obviamente, imagínese usted,
En la propuesta inicial del proyecto de este nuevo documento nacional de identificación, la meta era documentar 6.1 millones de hondureñas y de hondureños. Bueno, a la fecha tenemos 4.260.000. Ya apareció el partido de gobierno hablando de que va a tener una votación de 1,5 millones, y pensemos que así, hipotéticamente, todos los partidos que van a ese proceso tengan 1,5 millones, alcanzan 4.5 millones, y ahí se constata una teoría que yo tengo de que de repente vamos a tener más proyecciones de votos que censo nacional electoral, en primarias y en generales. Entonces corresponde que de inmediato los comisionados también se pongan de acuerdo, los comisionados del RNP con los consejeros del Consejo Nacional Electoral se pongan de acuerdo a encontrar las vías de solución más viables para resolver este tema que hoy preocupa, electoralmente preocupa, pero que también debe preocuparnos a nivel de seguridad nacional, porque debemos respetar el derecho a la nacionalidad y al nombre en primera instancia, y también registrar la competencia registral, que no es política y no debe ser política, pero lamentablemente se ha politizado. Oscar Rivera, del Registro Nacional de las Personas. Oscar, ¿qué decirle al pueblo hondureño ante lo que está sucediendo con el enrolamiento, lo que está diciendo el Consejo Nacional Electoral a través de sus magistradas, la presidenta Ana Paola Hall, la también magistrada Rixi Moncada de Libertad y Refundación? Les hablan de un plan de emergencia que ustedes deberían de implementar. Oscar, ¿cuál es la posición del Registro Nacional de las Personas? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, un saludo. He estado escuchando atentamente el programa. Para mí es muy importante tener la posibilidad de trasladar un mensaje que nos permite el entendimiento para poder avanzar en la ruta trazada. Lo primero es que recuerden que este proyecto está recogiendo una base registral nueva desde cero, por lo tanto ha eliminado aquellos registros adulterados que había en la base de datos de difuntos y de traslados electorales que generaban tanto ruido en los procesos electorales. También recordarle a los amigos que han participado en el panel que este proceso también tiene por naturaleza algunas irregularidades que hay que resolver, que son técnicas. Ayer había unas comunicaciones oficiales de parte del CNE. Nosotros inmediatamente les solicitamos una reunión a ellos para tener la posibilidad de saldar cualquier duda, consulta o interrogante. Nosotros ya tenemos casi 3 meses de estarle pidiendo al CNE reuniones, pero lastimosamente no se habían podido dar. Ayer, en el marco de la situación que se dio, y antier, encontramos un eco en la necesidad de reunirnos y hemos definido una ruta de acción que nos permite tener la posibilidad de que ellos y nosotros estemos en sintonía para que la información que el censo provisional tenga sea la correcta y adecuada, y que los ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer el sufragio en tiempo y forma en el marco del calendario. Hay alrededor de 500,000 de registros que ayer lo mencionaba el CNE, son muchos menos, son alrededor de 300,000. Ese dato que ellos manifiestan no es correcto, que ya están siendo revisados. Están revisando una buena cantidad, más de los 20,000 que mencionó Denis en su participación. Y en ese sentido vamos a ir incorporando los datos validados, porque lo que sí no podemos hacer es trasladar al censo provisional datos que no han sido validados. Por eso, de los 4.8 que llevamos, se le trasladaron al CNE casi 4.3, pero lo importante en esto es que los tiempos están disponibles y la decisión política de ambas instituciones es trabajar de la mano para poder atender las dudas correspondientes. No podemos retrasar el proceso electoral, eso está claro.
y cualquier situación que se dé en este mes en condición de provisional el censo, nos permite tener la posibilidad de que para el 30 de diciembre, que es el censo definitivo, ya todos los hondureños tengamos la posibilidad de ejercer el sufragio en el lugar más cercano a nuestro domicilio, y que aquellos que se hayan enrolado se les asegure que estarán en la base de datos registral nueva. También tener la posibilidad de comunicarles que hoy empezamos a trabajar ya estas soluciones. Ya el Congreso Nacional nos había habilitado por medio de un reglamento regular algunas situaciones que se dieran en el marco de este proceso nuevo que se está generando, y esperamos que esta misma semana ya empiecen a haber resultados puntuales, que la ciudadanía y la clase política y los diferentes sectores que analizan la situación del país tengamos la certeza de que tendremos la posibilidad de contar con una base de datos completa, correcta y disponible para que los partidos políticos y la ciudadanía se sientan cómodos con ella. Cuando les habla, cuando las del Consejo Nacional Electoral, las abogadas les piden un plan de emergencia, ¿cómo reciben eso? ¿Se van a sentar a platicar para que todo camine bien y despejar dudas también? Nasrallah hoy va a presentar una denuncia cuestionando también que por qué se hizo en Polonia esta tarjeta de identidad. Todo esto, Oscar, ¿qué se le puede decir al pueblo? Bueno, lo primero es que lo que tiene que ver con un plan de emergencia, yo quisiera hacer un susurro en esa dirección, y es que la emergencia la hemos tenido desde que comenzamos, en términos de que el proyecto es bastante apretado por el tiempo. Cuando hemos estado contigo ahí lo hemos hablado y hemos dicho que la solución que tenemos es una solución factible, pero con una situación temporal bastante compleja. Ayer mismo nos sentamos, ya tuvimos una jornada de trabajo bastante extensa y hemos acordado parámetros mínimos para poder resolver las dudas que existen alrededor de lo que publicó el CNE. Si ustedes pueden revisar en nuestra página oficial, también nosotros tenemos publicada la base registral que hemos levantado. Hemos estado tranquilizando a muchas personas porque se buscan en la de nosotros y sí están, pero en la del CNE no están. Entonces esas cosas las que tenemos que resolver son temas técnicos que hay que resolver. Y hay otro tema que sí es más complejo, que tiene que ver con la asignación de la cartografía electoral, que es una tarea que nosotros ejecutamos a solicitud del CNE, que lastimosamente tiene bastantes falencias, que también las vamos a atender y que esperamos que a más tardar el viernes de esta semana ya los partidos políticos tengan una actualización del provisional para que puedan hacer una revisión profunda y sacar todas las reclamos, porque para eso es este mes de diciembre, para presentar los reclamos y para resolver los problemas del censo, que nos permite tener la posibilidad que para el 30 de diciembre todos tengamos ya disponible nuestra información y también la entrega de nuestra nueva tarjeta de identidad, que ya la tenemos lista para que el pueblo hondureño a partir de enero ya masivamente la empiece a recibir. Bueno, la verdad, lo que queremos es que haya un buen censo. No solo para que la gente vaya a votar, sino para los otros temas de la tarjeta de identidad. Se va a votar con la tarjeta nueva y con la vieja. O sea, no avanzamos mucho. Hace años, cuando las elecciones de 1997, se votó con la tarjeta vieja y con la tarjeta nueva. 97. Hoy es 2020, ya entrando al 2021, y vuelve a pasar lo mismo en Honduras. Ojalá que dejen de hacer movidas, que eso es difícil porque yo creo que ya la tienen pactada, pero que haya un proceso transparente, que los muertos no voten, que los traslados no afecten ni a uno ni a otro partido. Van a ser casi 13 partidos los que van a ir en noviembre del otro año a las elecciones generales si no pasa cualquier otra cosa. Quiero agradecer al licenciado Filadelfo Martínez por su participación, por tomarse su tiempo y estar en la entrevista y compartir sus conocimientos con los televidentes y los radioescuchas.
Licenciado Martínez, gracias. Conclusiones después de escuchar a Narral, a Luis Zelaya, a Oscar, el magistrado del Registro Nacional de las Personas. Sus comentarios, si es tan amable. No vivimos rodeados de la muerte, vivimos entre la muerte, vivimos entre la desesperación. Honduras está pasando por uno de sus momentos más difíciles y esa es una diferencia entre 1990 y ahora, Raúl. Es decir, se repite de la nueva y la vieja, pero encima tenemos COVID, tenemos huracanes, tenemos una situación extremadamente difícil. Tenemos atrás en 2017 un evento político totalmente negativo. Las señales que están ahí, yo quiero insistir, es, por ejemplo, antes de la reelección, se circularon los mismos rumores de que el presidente se quería reelegir, de que no se quería reelegir. En su momento él dijo que no se iba a reelegir y nos mintió a todos, pero en gran medida porque la oposición no fue capaz de desarrollar una estrategia de reelección. Ahora yo miro algunas similitudes, los rumores por aquí, los rumores por allá, que el censo, que no va a haber elecciones, pero seguimos sin tener una oposición unida en torno a, que me parece, yo no aspiro a que las elecciones primarias, las elecciones internas sean una fiesta, yo aspiro a que sea un evento cívico, un evento esperanzador y que vamos a terminar con el fantasma de la reelección. Y para ello tienen una enorme responsabilidad las autoridades que están, por ejemplo, al frente del Registro Nacional de las Personas. No basta con lo que nos ha dicho el licenciado Rivera ahora. Creo que el mensaje tiene que ser más contundente y tiene que haber definitivamente soluciones negociadas, soluciones en el marco de las posibilidades políticas que tenemos para asegurar que tengamos elecciones en marzo, los que van a votar, los que son de los partidos que van a tener elecciones internas, que existan estas elecciones. Yo sí les pido, les exijo, les demando a los líderes de los partidos políticos, porque es una de sus funciones en la sociedad, que le den esperanza a todo el mundo de que vamos a salir de esta crisis. Gracias, licenciado Filadelfo Martínez. Denis, y usted con la experiencia que tiene y lo que he escuchado esta mañana, lo que ha visto de las posiciones también del Consejo Nacional Electoral, conclusiones. Raúl, 3 puntos. Número 1, la necesidad de recuperar la materia registral que ha sido completamente politizada y agravada con estas últimas acciones del Congreso Nacional de la República y todo lo que mencionó don Salvador Narral ahí en sus orígenes y también don Luis Zelaya. Y en ese sentido, recordarle al comisionado que participó Rivera y al resto que la materia registral es un acto diferente al político, así como el derecho registral y el derecho electoral. Segundo, ninguna excusa para violentar, asaltar el cronograma electoral. Y tercero, parafraseando a Woody Allen, el mago desapareció los muertos del censo. El mago en su segundo acto desapareció los traslados. En su tercer acto, el mago desapareció las dudas históricas de siempre que ha mencionado don Filadelfo, y en la aparición aparece el político y su primer acto fue desaparecer al mago. Buen día, Raúl. Gracias a usted. Y vamos a ver qué más puede hacer el mago o se logra parar al mago. Gracias, licenciado, también. Que estén bien a los dos. Gracias. Buenos días. Saludos. Buenos días. Aquí tengo, primero quiero agradecerle a don Rudy González. Don Rudy me ha enviado esto. Él forma parte del pabellón Lenca de los artesanos del municipio de Jojona. Miren qué bonito. Quiero agradecerle porque me ha enviado esto. Él es televidente de nuestros noticieros y de la entrevista. Muy gentil por este obsequio que me ha enviado. Miren, los hondureños que les gusta trabajar, que son emprendedores, puedan hacer estas cosas. Don Rudy González, estoy muy agradecido por este obsequio que me ha enviado desde Jojona. Repito, él forma parte del pabellón Lenca de los artesanos del municipio. Por cierto, si me manda el número, quiero consultarle porque hace un par de años compré una bota grande que la tengo en una casa. Es una bota que ocupo volverla a pintar, y también compré una vez en Jojona una tortuga
que la tengo en un patio. Y pues tendrá un lugar especial. Primero por agradecerle la gentileza de enviarnos este lindo jarrón y que muestra la calidad de que tenemos los hondureños de hacer las cosas bien. Gracias, don Rudy González. Saludos a toda la gente de Jojona que se dedica a la artesanía. Y invito a los hondureños que con las medidas de seguridad, los que van a Jojona, compren a nuestros compatriotas que día a día se esfuerzan haciendo este tipo de trabajo. Gracias, don Rudy. Voy ahora a un rápido informe de lo que está ocurriendo en el país. Poneme, ahí te mandé esto del Ministerio Público. El Ministerio Público está dirigiendo una operación para evitar desvío de precursores químicos usados en drogas sintéticas. Dice así: Tegucigalpa, en una acción de rutina, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, junto a la Policía Militar y la Agencia de Regulación Sanitaria, la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, el Cuerpo de Bomberos de Honduras y demás integrantes de la Comisión Técnica Interinstitucional sobre Precursores Químicos y Drogas Sintéticas, están ejecutando la Operación Troya, dirigida a realizar actividades de control para prevenir el desvío de precursores químicos. Con ese fin, equipos realizan 26 inspecciones a farmacias y negocios ubicados en varias ciudades del país: 7 en Tegucigalpa y Comayagüela, 8 en San Pedro Sula, 2 en Santa Rosa de Copán y 9 en Choluteca. Lo anterior para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los tratados de fiscalización internacional de drogas, Código de Salud, Reglamento para el Control Sanitario y la Ley sobre el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, ejerciendo cada institución participante sus funciones de control, vigilancia, fiscalización y, en su caso, de investigación y judicialización. Los precursores químicos como la acetona, ácido acético, el alcohol etílico, cloroformo, sulfato de sodio, tolueno, yodo y el óxido de calcio, entre otros, son usados por la industria para fabricación de medicinas u otros productos. Sin embargo, cuando se desvían para otro fin es cuando se produce un delito conocido como tráfico ilícito de precursores, los cuales se usan en la fabricación o proceso de drogas sintéticas o para mezclarlo con la cocaína. Se recuerda a los ciudadanos que con el fin de combatir el delito del tráfico de precursores pueden interponer denuncias y brindar información a los teléfonos 2256-3600, 9940-2222, 3140-2222 y por las redes sociales que ahí están en pantalla y que ustedes pueden anotar para informar de irregularidades al Ministerio Público. Me voy a San Pedro Sula con Shirley Martínez. Eddie. Sí, realizan sobre estos operativos en la zona norte del país. Shirley, adelante. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista, ubicados justamente en la colonia Prado Alto, específicamente en el interior del Cuerpo de Bomberos sanpedrano, donde están reunidos un fuerte equipo de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, ya que se van a disponer en unas horas a realizar varios operativos, unos pues enfocados de manera preventiva y otros pues de ejecución por órdenes ya por parte del Ministerio Público. Es un fuerte contingente en San Pedro Sula a punto de desplegarse a diferentes puntos de la ciudad industrial para realizar pues estos operativos, tantos preventivos como por medidas y órdenes del Ministerio Público. En estos momentos ya reunidos en estas instalaciones del Cuerpo de Bomberos para luego pues desplazarse a diferentes puntos de la ciudad, y en el marco de que ya estamos en las fiestas navideñas y por supuesto las estructuras criminales comienzan a realizar actividades ilícitas aprovechándose pues de la libre circulación con los números de dígitos y por supuesto aprovechándose también de la situación de damnificados que hay pues en varios sectores. De momento es lo que le podemos informar desde San Pedro Sula. Buenos días.
Hay varias capturas de impacto, me dice Gisela. Gisela. Así es, buen día, licenciado y televidentes de la entrevista. Para que nos brinde mayores detalles acerca de estas capturas, me acompaña Obed Reyes Morazán, él es portavoz de la Dirección Policial de Investigaciones, a quien de inmediato le consulto dónde y cómo fueron capturadas estas personas. Muy buenos días. Muy buenos días, sí, en efecto, la Dirección Policial de Investigaciones a través de seguimientos y vigilancias, la Dirección Policial enfocada en desarticular bandas, se ha logrado capturar a 3 jóvenes, supuestos pandilleros de la pandilla 18, esto pues entre la edad de 20 y 21 años de edad, los cuales pues a la hora de su captura se les ha logrado decomisar diferentes envoltorios de marihuana, crack y también puntas de cocaína. Esto pues con el fin, como lo dijimos, la Dirección Policial de desarticular estas personas que se dedican a delinquir. Entre ellos también una persona que aparentemente le quitó la vida a un miembro de lo que es LGTBI. Sí, esto pues fue parte también de una unidad especial que se dedica pues a andar investigando estos tipos de casos vulnerables, y esto pues hoy se ha dado la respuesta se ha logrado la captura de un joven de 20 años de edad, por suponerlo responsable de haber cometido el asesinato contra César Orlando Navas Ferrera, supuestamente miembro de la comunidad LGTBI. Va a ser puesto ante los tribunales correspondientes. Este fue un caso que ocurrió en fecha 19 de abril del 2019 en la colonia Centroamérica. Este fue supuestamente por muerte por arma blanca, supuestamente puñal. Bien, muchas gracias, Obed Reyes Morazán, portavoz de la DPI, cuando brindaba detalles acerca de estas capturas que se han realizado en las últimas horas en la capital de la República. Con este reporte vuelvo con usted al estudio central de la entrevista, licenciado. Buenos días. Buenos días, Gisela. Vamos a cerrar con Víctor Valladares. Siguen empleados públicos reclamando incrementos salariales. No me opongo a eso, todo el mundo tiene derecho a aspirar a un mejor salario para tener una vida más digna, no la tienen fácil. Vamos a cerrar, gracias por su atención, los invito a seguir en compañía de Canal 11, al mediodía estaremos con Isabela Chévez y Kelly Olivera, el orgullo de Salamá, y el resto de compañeras y compañeros en todo el país, también con la Alianza Informativa Latinoamericana, llevándoles a ustedes qué ocurre en Honduras y en el mundo. Tengan buen día. Y es que hoy el turno es para los empleados de Ingeomin, que también están exigiendo el ajuste salarial que ya se les fue aprobado, y es precisamente Adonis Martínez, en representación de los trabajadores de Ingeomin, con quien hablamos. ¿Desde cuándo debió haberse hecho este ajuste salarial? Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en esta protesta pacífica, una manifestación para exigir que se nos pueda dar lo que es el reajuste salarial que se aprobó para este año, un acuerdo ejecutivo 037-2020, en donde se debe de aplicar un reajuste salarial de 1.100 lempiras retroactivo a partir del mes de septiembre de este año y 900 lempiras a partir de julio del próximo año 2021. Ingeomin hasta la fecha todavía no ha tenido respuesta de este reajuste salarial, y aparte de eso no se ha querido aprobar la cuota para el pago de salarios del mes de diciembre y tampoco los aguinaldos a pagarse este mes de diciembre, y también lo que es los salarios de contrato de esta institución. Muchas gracias, Adonis Martínez. Pues esto es lo que está pasando aquí en la Secretaría de Finanzas, licenciado. Yo regreso con usted al set principal de la entrevista.